yo soy Yadira Llanes y a continuación les presento a mi grupo. Hola, mi nombre es Melanie Salazar. Hola, mi nombre es Kimberly Álvarez. Hola, mi nombre es Camila Kawaski y nosotras somos estudiantes de Psicología de la Universidad de las Américas y nuestro podcast va a tratar acerca del trastorno de la esquizofrenia. ¿Qué es la esquizofrenia? La esquizofrenia es una enfermedad mental grave que se caracteriza por una alteración de la percepción de la realidad de carácter crónico o deficitario. Se determina por la presencia de varios síntomas como son alteraciones del pensamiento u conducta, alteraciones neuropsicológicas, creencias delirantes, aplanamiento afectivo, entre otras. La palabra esquizofrenia puede traducirse aproximadamente como mente dividida. Sin embargo, esto no significa que las personas con esquizofrenia tengan dos o más personalidades o mentes. Se refiere a cómo las personas con esquizofrenia experimentan el mundo. El mundo puede ser de una manera en su mente y de otra de lo que sucede a su alrededor. ¿Qué tipos de esquizofrenia existen? Existen 5 tipos de esquizofrenia. La esquizofrenia paranoide. Esta se caracteriza por la persecución, alucinación y delirio referenciales, así como la agresividad y otros cambios. Esquizofrenia catatónica. Es una esquizofrenia que se marca por la alteración psicomotor que puede causar inmovilidad, actividad motora excesiva, negativismo extremo o peculiaridades del movimiento voluntario. Aparentemente, la actividad motora carece de propósito y esta no está influenciada por estímulos externos. Esquizofrenia desorganizada. ¿Sabían que sus principales características son comportamiento y el lenguaje incoherente y desorganizado? Se pueden reír en situaciones difíciles y pueden llorar sin causa aparente. Esquizofrenia indiferenciada. Cuando una esquizofrenia no reúne ni los mismos criterios ni los mismos síntomas que los demás subtipos o presenta varios síntomas de los anteriores, se la denomina indiferenciada. Los pacientes indican síntomas que cumplen con los criterios A, es decir, ausencia de ideas delirantes, alucinaciones, lenguaje desorganizado y síntomas negativos, pero no cumplen con los criterios de los tipos desorganizado, catatónico y paranoide. Esquizofrenia residual. Como su nombre lo dice, son los residuos de todos los síntomas del trastorno. El paciente se ha recuperado excepto por algunos otros síntomas. ¿Por qué se da la esquizofrenia? Entre las principales causas de la esquizofrenia tenemos a los factores genéticos. La hipótesis más aceptada sobre la causa de la esquizofrenia es por alteraciones del sistema nervioso central. Estudios realizados con gemelos, mellizos y personas con esquizofrenia se llegó a determinar que esta puede llegar a ser hereditaria. Ahora, ¿qué factores genéticos están ligados a su aparición? Se detectó que en el cromosoma 22, si este tiene alguna alteración y está relacionado con pérdida de material genético llamado de lesión. Los individuos que portan esta lesión desarrollan un trastorno cromosomático, el cual ocasiona un mal desarrollo en el sistema inmunológico, de los cuales 30% desarrollan psicosis y 80% esquizofrenia. Factores ambientales. Se han encontrado varias alteraciones en la fase prenatal de pacientes con esquizofrenia, como por ejemplo malnutrición, toxinas y infecciones. Este trastorno se asocia a complicaciones obstétricas llamadas CO. Estudios arrojan que el 50% de pacientes con esquizofrenia han tenido este problema. También, los pacientes que pueden tener este trastorno desarrollan sus capacidades motoras más tarde, como la de sentarse, pararse y caminar. Se encontró que en la infancia y adolescencia las personas que podrían padecerla muestran un aislamiento social drástico. ¿Cuáles son los síntomas? Existen varias alteraciones que se clasifican en 3. Los síntomas positivos, que son alteraciones en la conducta, que generalmente se manifiestan en psicosis o distorsión de la realidad. Puede ser la presentación de objetos, sonidos o sensaciones que no están en la realidad. Así la persona puede encerrarse en su propio mundo. Los síntomas negativos se refieren a la dificultad de socializar o expresar emociones. Estos se pueden manifestar con alteraciones psicomotoras. También está la apatía de no querer relacionarse con la sociedad o de ya no hacer actividades que antes disfrutaba. En esta diapositiva se puede observar un cerebro normal y uno de una persona con esquizofrenia, en donde las partes pintadas son las partes que están más afectadas. ¿Cómo es el desarrollo de la esquizofrenia? La esquizofrenia es una enfermedad que clásicamente se inicia en las edades tempranas de la adolescencia, la cual es diagnosticada habitualmente cuando se pone en evidencia en forma de brote esquizofrénico, es decir, un episodio psicótico agudo con manifestaciones sintomatológicas positivas. Existe una hipótesis sobre el neurodesarrollo, la cual dice que la esquizofrenia es resultado de un cambio cerebral primario que ocurre de manera temprana en la vida,
Todos estos defectos actúan con eventos del progreso en el sistema nervioso central. En esta diapositiva se puede observar que mediante algunos estudios neuroimaginológicos funcionales y neuropsicológicos se ha podido evidenciar que existe una pérdida en la función frontal y temporal que se da a partir de la aparición de este trastorno, en donde se puede observar alteraciones de memoria, atención y función ejecutiva. Se han hecho estudios patológicos en donde los pacientes con un primer episodio de esquizofrenia presentan un menor volumen cortical, sobre todo en la corteza temporal. En esta diapositiva se puede observar que las personas con esquizofrenia presentan varias anormalidades neuroanatómicas, las cuales incluyen alargamiento de los ventrículos laterales, pérdida de volumen en el hipocampo, la amígdala y el tálamo, y también presentan anormalidades en la materia gris. La transmisión sináptica es otra de las alteraciones que presentan las personas con esquizofrenia, en donde las hipótesis más aceptadas son la dopaminérgica y la glutamatérgica. Como se puede observar en esta diapositiva, la hipótesis dopaminérgica se propuso hasta 1963 por Arvid Carson y Margin Lipscomb. Esta hipótesis sostiene que los síntomas de la esquizofrenia se deben a un exceso de dopamina o a una mayor sensibilidad a este neurotransmisor. Se ha demostrado que el consumo de dopaminérgicos induce psicosis a pacientes que no tienen esquizofrenia. Sin embargo, a pesar de que los dopaminérgicos son un componente esencial en los desórdenes psiquiátricos, podrían no ser la causa. Más bien, se plantea que las alteraciones podrían ser consecuencia de cambios intrínsecos, los cuales influyen en la liberación de dopamina a nivel del área tegmental ventral. Por otro lado, el glutamato es un neurotransmisor excitatorio, el cual es capaz de actuar sobre cualquier neurona cerebral y existen 3 vías glutamatérgicas específicas. Como se puede observar en esta diapositiva, existen 5 vías glutamatérgicas, sin embargo, 3 son las más importantes. Vías córtico-troencefálicas. Tienen un papel fundamental en la regulación de neurotransmisores y se proyectan desde las neuronas pirámides del córtex prefrontal a centros del tronco encéfalo. Vías córtico-talámicas. Es una vía glutamatérgica que aporta entradas sensoriales al tálamo desde el córtex. Vías córtico-corticales. Las neuronas piramidales se conectan entre sí mediante glutamato. Teniendo en cuenta la hipótesis de la esquizofrenia del receptor glutamatérgico, existiría una comunicación córtico-cortical disfuncional caótica, pudiendo dar lugar a la aparición de síntomas de la esquizofrenia. Dato curioso. Entre los factores ambientales para la aparición de este trastorno se ha hecho ilusión a la urbanicidad, ya que existe un gran número de nacimientos que padecen este trastorno en las ciudades, debido a la cantidad poblacional y al estrés que se vive en las ciudades aglomeradas. Para el diagnóstico de esquizofrenia en un paciente, primero se debe descartar otros trastornos de salud mental y descartar que los síntomas no son provocados por abuso de sustancias o medicamentos. Para el diagnóstico de esquizofrenia se hace lo siguiente. Primero se hace una exploración física para descartar cualquier problema que pueda estar ocasionando los síntomas. Se determina si hay alguna complicación relacionada. Luego se hace diferentes análisis y pruebas para descartar cualquier afección de síntomas similares y detectar el consumo de alcohol y drogas en la persona. El médico también puede pedir una resonancia magnética y una tomografía. Y por último, se hace una evaluación psiquiátrica para controlar el estado mental mediante observación del estado del ánimo, del comportamiento y se indaga sobre sus antecedentes personales y familiares. Existe otro diagnóstico como las evaluaciones neuropsicológicas que examinan la integridad funcional cerebral a través del rendimiento de las personas con test objetivos y estandarizados. Su aplicación a pacientes esquizofrénicos permite colaborar con el diagnóstico clínico y examina las habilidades y los déficits que presenta cada paciente. Los estudios sobre alteraciones neuropsicológicas describen principalmente 2 déficits, generalizados y específicos. Algunos autores se refieren a alteraciones cognitivas generalizadas. El funcionamiento de estas se divide en varias áreas del sistema nervioso central. La esquizofrenia es una enfermedad que requiere de tratamiento de por vida, aunque ya no haya presencia de síntomas. Sin embargo, con un buen tratamiento y una buena terapia psicosocial, la persona puede tener una vida normal. Por lo general, un psiquiatra especializado en esquizofrenia es el que guía el tratamiento.
Su equipo puede estar conformado por un psicólogo, un asistente social y un equipo de enfermería psiquiátrica. Los medicamentos son la base del tratamiento de la esquizofrenia. Los antipsicóticos son los que se recetan con más frecuencia. Los medicamentos controlan los síntomas al actuar sobre la dopamina, un neurotransmisor cerebral. Los antipsicóticos actúan específicamente sobre los procesos neuroquímicos alterados que causan la psicosis. El objetivo del tratamiento con antipsicóticos es controlar los signos y síntomas de manera eficaz con la dosis más baja posible. Otros medicamentos como los antidepresivos y los ansiolíticos también pueden ser útiles. Ahora conoceremos algunos casos de este trastorno impactantes e interesantes a lo largo de la historia. Como primer caso está el hombre que disparó a su segunda cabeza. En 1980, en Royal Milmount Hospital, Australia, ingresó un paciente de 39 años con una herida de bala de calibre 32 que le atravesó la cabeza desde el paladar hasta la frente. Realmente fue una suerte que éste haya sobrevivido. Sin embargo, lo más impactante fue cuando éste recuperó la conciencia y fue entrevistado por los médicos. Él decía que él mismo se había disparado, ya que quería deshacerse de su segunda cabeza. Dijo que su segunda cabeza se empeñaba en dominar su cabeza normal, por lo tanto él no se lo iba a permitir. Al principio pensó en hacerlo con un hacha, pero terminó decidiéndose por una pistola. Se dio 6 tiros, los cuales 2 atravesaron su cabeza. Tal vez se pensará que este caso fue sacado de una película, pero pasó en la vida real. Lo que vio este paciente fue un infierno. 2 años atrás, este ya había recibido tratamiento psiquiátrico, y años antes había perdido a su esposa en un accidente de auto, siendo él quien manejaba. Más tarde apareció esta segunda cabeza, siendo la del ginecólogo con la que su mujer le era infiel. Decía el paciente que esta cabeza era la que le hablaba. Finalmente, logró estabilizarse con un tratamiento contra la esquizofrenia, pero más tarde murió a causa de una infección cerebral. Como segundo caso está la historia de Bruno. Bruno era un joven que tenía 26 años. Con sueños y aspiraciones como cualquier otra persona, solía hacer deporte, viajar, en fin, llevaba una vida normal con sus amigos, su familia y su novia. Sin embargo, un día su vida dio un cambio drástico cuando fue contratado para un proyecto en el cual él se había preparado tanto tiempo. Le empezó a dar ansiedad por un desbordamiento que hubo en su trabajo. Le comenzó a dar estrés mal llevado, lo que desencadenaría los primeros síntomas. Él comenzó a creer que sus compañeros murmuraban que era un bueno para nada y que lo iban a echar. Además, él se sentía vigilado, por lo que provocaba que él no podía dormir por las noches. Su familia y sus amigos no lo entendían, y él cada vez se sentía más solo. Un día decidió encerrarse en su cuarto, aislarse con sus pensamientos disparatados, cada vez más alejado a la realidad. Su familia empezó a preocuparse y decidió consultar con su médico de cabecera y buscar en internet. Y empezaron a surgir palabras como trastorno de personalidad, brote psicótico, esquizofrenia. El médico de cabecera remitió a Bruno donde el psiquiatra y dedujo que estaba frente a una enfermedad mental grave como es la esquizofrenia, pero dijo que ese no era el fin, ya que las personas con esquizofrenia pueden llevar una vida totalmente regular con el tratamiento adecuado. Además, hoy en día son mucho mejores y con menos efectos secundarios. Por último, Bruno efectivamente empezó a sentirse mejor. Ya no escuchaba voces, por lo que inició nuevamente con su vida normalizada y cotidiana. En conclusión, la esquizofrenia es un trastorno mental, el cual tiene 5 diferentes tipos. Se pueden dar por causas genéticas como ambientales. La esquizofrenia es una enfermedad que requiere tratamiento de por vida. Sin embargo, con los medicamentos y las terapias necesarias pueden controlar los síntomas y tener una vida normal y larga. Las estudiantes de Psicología General de la Universidad de las Américas les agradece su atención. Si tienen alguna duda o alguna pregunta, pueden dejar en los comentarios de abajo. Gracias.